ahí en tu casa donde estás preparando tu Biblia en este momento, quisiera compartir contigo un breve estudio. No va a ser largo, así es que no te preocupes, vamos a pasarlo súper bien este tiempo. Y después también tengo algunos anuncios que quiero compartir con ustedes. Quiero que abras tu Biblia en el libro de Romanos. También quiero recordarte que envíes tus peticiones de oración y vamos a estar orando al finalizar por cada uno de ellos. Si no llegamos a orar por todos, esas peticiones quedan registradas ahí en el comentario y después vamos a estar orando. Hay un grupo que va a estar orando por cada una de esas peticiones. Así es que envíanos y vamos a estar orando por eso. No te canses de escribir, no te canses de compartir, de invitar, de animar a tus amigos también a que puedan conectarse. Estamos haciendo una campaña de poder llegar a todo este barrio con la palabra de Dios. En cada casa, que cada familia pueda llegar a escuchar el mensaje de Dios en este barrio. Libro de Romanos capítulo 1, versículo 18. Una de las preguntas que la mayoría de las personas se hacen, que muchas veces la gente se hace, es ¿cómo un Dios bueno puede permitir que sucedan cosas tan malas? ¿Cómo un Dios bondadoso puede castigar a su creación? Esta pregunta siempre escuchamos. Si Dios es bueno, ¿por qué permite esto? Si Dios es bueno, ¿por qué permite aquello? Dios es santo, pero al mismo tiempo Dios también es justo. Tanto su santidad como su justicia se ponen de manifiesto al tratar con el hombre pecador. Si Dios ignorase el pecado, no sería un Dios santo. Y si no juzgase el pecado, no sería un Dios justo. Uno de los temas principales del libro de Romanos, escrito aproximadamente en el año 57 después de Cristo, por el apóstol Pablo, es la justicia y la santidad de Dios. Esos son los temas principales que trata el libro de Romanos, la justicia y la santidad de Dios. Entonces, yo quisiera hablar contigo hoy, y vamos a leer hasta el versículo 32, ¿sí? Quisiera hablar contigo, ¿por qué Dios manifiesta su ira sobre la creación? Por cómo un Dios justo puede ser un Dios también que castiga a su creación. Quisiera compartir contigo eso en este día, la ira justa de Dios. Y vamos a leer el libro de Romanos. Si tenés en tu casa un cuadernito, te invito a que anotes, te invito a que tomes nota de todo lo que vamos a estar hablando, porque esto te va a servir para que en la semana vos puedas alimentarte también espiritualmente con la palabra. Dice el libro de Romanos, capítulo 1, versículo 18 en adelante, vamos a leer. Yo quisiera leerte la versión Nueva Traducción Viviente, ¿sí? Vos si tenés tu Biblia Reina Valera, seguime igual. Versículo 18 dice así: pero Dios muestra su ira desde el cielo contra todos los que son pecadores y perversos, que detienen la verdad con su perversión. Ellos conocen la verdad acerca de Dios, porque Él se la ha hecho evidente. Pues desde la creación del mundo, todos han visto los cielos y la tierra por medio de todo lo que Dios hizo. Ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su eterno poder y su naturaleza divina. Así que no tienen ninguna excusa para no conocer a Dios. Es cierto, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como Dios ni darle gracias. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Como resultado, la mente les quedó en oscuridad y confusión. Afirmaban ser sabios, pero se convirtieron en completos necios. Y en lugar de adorar al Dios inmortal y glorioso, rindieron culto a ídolos que ellos mismos se hicieron con forma de simples mortales, de aves, de animales, de cuatro patas y de reptiles. Versículo 24 dice: entonces Dios los abandonó para que hicieran todas las cosas vergonzosas que deseaban en su corazón. Como resultado, usaron sus cuerpos para hacerse cosas viles y degradantes entre sí. Cambiaron la verdad acerca de Dios por una mentira, y así rindieron culto y sirvieron a las cosas que Dios creó, pero no al Creador mismo, quien es digno de eterna alabanza. Amén. Entonces yo quisiera dividir este estudio. Vamos a compartir hoy del versículo 18 al versículo 25. Y el próximo domingo, Dios mediante, vamos a estudiar el versículo 26 al versículo 32. Dios es justo al manifestar su ira porque los hombres rechazaron la revelación
que Dios les dio. Si leemos del 18 al 25, vamos a ver que lo que hizo el ser humano, lo que hizo la creación es rechazar la revelación de Dios. ¿Cómo el ser humano rechazó la revelación de Dios? Número 1, el versículo 18. Detienen con injusticia la verdad. Versículo 18 dice, en esta versión que yo tengo, dice, detienen la verdad con su perversión. En la NBI dice textualmente, con su maldad obstruyen la verdad. La palabra detiene en el original da la idea de inmovilizar, aguantar, retener firme. Sugiere la idea de una acción continuada o habitual. O sea, continuamente se pasan deteniendo la verdad de Dios con injusticia. El rechazo de la justicia de Dios en el Evangelio ha llevado al hombre a cometer todo tipo de acto de injusticia e inmoralidad. Además, el rechazo de la verdad conduce a la aceptación de la mentira. Esto dice Elvis Carvallosa. El rechazo de la verdad conduce a la aceptación de la mentira. La Escritura enseña también en otras partes que los impíos intentan suprimir la verdad. El necio trata constantemente de convencerse que no hay Dios, porque uno piensa y dice, bueno, a mí no me conviene que exista Dios, porque si Dios no existe, entonces yo puedo hacer todo lo que quiero y dar rienda suelta a todo lo que quiero hacer. Pero si Dios existe, yo tengo que adecuarme a sus normas. William Hendrickson, un escritor bíblico, dice, aun cuando se ve confrontado con la voz de Dios que se le dirige por medio de la revelación especial, el necio todavía se niega a acatar. Entonces lo que el ser humano siempre trata de hacer es detener la justicia de Dios con injusticia, detener la revelación de Dios con injusticia. Por esta causa viene la ira justa de Dios sobre su creación. Ahora, ¿tiene realmente el ser humano suficiente conocimiento de la verdad como para ser considerados culpables de intentar suprimirla? O sea, ¿qué tanta revelación tiene el ser humano de Dios? Y vamos a ver el versículo 19 del libro de Romanos. El versículo 19 y 20 dice así: ellos detienen la verdad con su perversión. Ellos conocen la verdad acerca de Dios porque Él se la ha hecho evidente. Pues desde la creación del mundo, todos han visto los cielos y la tierra por medio de todo lo que Dios hizo. Ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su eterno poder y su naturaleza divina. Así que no tienen ninguna excusa para conocer a Dios. Entonces, el Dios creador no ha dejado a la creación en ignorancia, sino que personalmente le ha dado a conocer todo lo necesario para que el hombre conozca la voluntad de Dios, conozca a Dios y lo adore. Dios se ha dado a conocer a la humanidad por medio de su creación. William Hendrickson escribe y dice: no es que los hombres, actuando por propia iniciativa, pudiesen haber descubierto a Dios. No es que el hombre descubrió a Dios, sino que, como lo afirma el pasaje, Dios les ha hecho conocer a ellos lo que puede ser conocido de Él en el terreno de la creación. Todo lo que vos ves a tu alrededor, mi querido amigo, amiga que me estás escuchando y viendo, todo lo que ves a tu alrededor es una evidencia de la existencia de nuestro Dios. Dios se ha dado a conocer al hombre desde el principio, de modo que no hay excusa, como dice el versículo 21, de modo que no tiene ninguna excusa para conocer a Dios. No hay excusa para decir yo no sé que existe un Dios. ¿Posee alguien excusa para no saber acerca de la existencia de Dios? No hay excusas. Dios ha revelado su existencia a través de la naturaleza. Cada persona, por lo tanto, o tenés que aceptar a Dios o tenés que rechazar a Dios. Pero no puedes poner en duda la existencia de Dios. ¿Por qué? Porque Dios se ha dado a conocer por medio de su creación. Pablo dice que Dios se nos ha revelado ampliamente en su creación. Y la gente sigue aún rechazando este conocimiento básico de Dios. La gente hoy en día sigue negando la existencia de Dios y le busca la vuelta para negar la existencia de Dios, diciendo no, todo lo que vemos a nuestro alrededor no puede ser. ¿Por qué? Porque todo lo que nosotros vemos a nuestro alrededor surgió de la nada, salió de la nada, una explosión y de ahí salió todo. Buscamos y tratamos de creer en lo más absurdo con tal de no reconocer que en el principio Dios creó los cielos y la tierra y Dios se revela al hombre por medio de su creación.
Además, cada uno sabe en su fuero interno lo que Dios demanda, pero opta por no vivir de acuerdo a ella. En otras palabras, nuestras normas morales son siempre mejores que nuestra conducta. Las normas morales son las normas que Dios ha impregnado en nuestros corazones. Es la conciencia, es la voz interior que Dios pone en cada persona y es mucho mejor que la conducta. La conducta es lo que nosotros vamos aprendiendo a medida que van avanzando los años. Elvis Carvallosa dice lo siguiente: Dios ha revelado al hombre desde la creación de éste su eterno poder y deidad, es decir, los atributos. El hombre ha rechazado a Dios y la revelación que ha recibido. Como resultado de ello, la ira de Dios se revela sobre el hombre, puesto que el ser humano es totalmente inexcusable delante de Dios. Es decir, no hay excusas para no creer en Dios. Cuando te presentes delante de Dios, no vas a tener excusas para poder decir: yo no sabía que existía un Dios. Yo no sabía nada de Dios. Porque Dios se revela al ser humano por medio de su creación. Aún esas personas que nunca han oído hablar acerca del Evangelio tienen un mínimo conocimiento de Dios por medio de su creación y a través de la conciencia. El versículo 21 de la Nueva Traducción Viviente dice: pues desde la creación del mundo todos han visto los cielos y la tierra por medio de todo lo que Dios hizo. Ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su eterno poder y su naturaleza divina. Así que no tienen ninguna excusa para no creer en Dios. ¿Querés ver las cualidades divinas de Dios? Te invito a que levantes tus ojos al cielo y veas las estrellas, veas la luna, veas el firmamento, veas el sol, veas toda la creación que hay a tu alrededor. Esa es la prueba contundente de que existe un Dios creador. Mírate en el espejo y vas a ver la prueba contundente de que existe un Dios creador. Evidencias sobre la existencia de Dios sobran. El argumento aquí es claro: la creación exige un creador. El diseño exige un diseñador. Y al contemplar el sol, la luna y las estrellas, cualquiera puede saber que hay un Dios. Y aquí surge una pregunta que muchas personas se hacen: ¿qué pasa con las personas que nunca han escuchado el Evangelio? ¿Qué pasa con aquellos que viven en la tribu más lejana del África y que nunca han escuchado acerca de Jesús? La palabra es contundente. La Biblia dice: no tienen excusa. Dios se ha revelado a ellos en la creación. Así como Dios se reveló a nosotros por medio de la creación, así también Dios se les revela a ellos por medio de su creación. Pero no han respondido a esta revelación, pues aún así hay muchos que siguen viviendo de acuerdo a lo que quieren y hacen lo que quieren, lo que se les da la gana. De modo que las personas no son condenadas por rechazar a un Salvador del que jamás han oído, sino por ser infieles a lo que podrían saber acerca de Dios. Dios no les va a condenar a ellos por no haber escuchado acerca de Jesús. Ellos van a ser condenados porque por más que tenían evidencias de la existencia de un Dios, decidieron vivir a su manera. Mucha gente se pregunta: si alguien puede salvarse solo respetando su conciencia, ¿para qué necesitamos predicar a todo el mundo? ¿Para qué necesitamos enviar misioneros a todo el mundo si ellos pueden salvarse por medio de la revelación que tiene de Dios en su creación? La respuesta es que no es suficiente saber que Dios existe. La gente debe aprender que Dios es amor, debe entender lo que hizo para demostrarnos su amor y debe mostrárseles cómo aceptar el perdón de pecados que Dios ofrece. Por eso necesitamos predicar. Por eso es que la iglesia está trabajando en enviar misioneros, en sostener a esos misioneros y en enviar más misioneros para que sigan predicando el Evangelio, para que estas personas que nunca han escuchado el mensaje de Dios, por más que tienen la revelación de Dios, puedan acercarse a Dios. Esta es otra de las razones por las cuales se manifiesta la ira de Dios. ¿Sabe por qué? Porque teniendo todas las evidencias para conocer a Dios y creer en Dios, prefieren negar su existencia para dar rienda suelta a sus placeres. Como le dije al comienzo, obviamente me conviene no creer en Dios, porque si yo niego la existencia de Dios, yo puedo vivir de acuerdo a mi antojo, de acuerdo a lo que a mí se me da la gana. Pero si yo reconozco que existe un Dios, entonces yo tengo que reconocer su palabra. Y si yo reconozco que existe Dios, y si yo reconozco que la Biblia es la palabra de Dios, yo tengo que adecuar mi vida a la palabra de Dios, al mandato de Dios. Entonces es mucho más fácil decir: no, Dios no existe, y hacer lo que quiero, que decir: sí, Dios existe y yo tengo que rendirle cuenta a Él. Me conviene vivir de acuerdo a sus mandatos. Por esta causa viene la ira justa de Dios. Versículo 21, 22 y 23, si podemos leer, dice: es cierto,
Ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como a Dios, ni darle gracias. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Como resultado, la mente les quedó en oscuridad y confusión. Afirmaban ser sabios, pero se convirtieron en completos necios. Y en lugar de adorar al Dios inmortal y glorioso, rindieron culto a ídolos que ellos mismos se hicieron, con formas de simples mortales, de aves, de animales de cuatro patas y de reptiles. ¿Qué hicieron? Le robaron la gloria a Dios. No le glorificaron como a Dios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios. Aunque conocían a Dios por sus obras en la creación, no le glorificaron, no le reconocieron como a Dios, ni le otorgaron el honor y la alabanza que le debían. Tampoco le dieron gracias por las constantes bendiciones que recibían. Sus corazones estaban carentes de acción de gracias y adoración. O sea que se rindieron a la idolatría, fueron detrás de la idolatría. En el versículo 19 y 20 vimos que lo que tratan de hacer es negar la existencia de Dios. Versículo 21, 22 y 23, producto de eso, van a la idolatría. ¿Cómo puede la persona inteligente volverse idólatra? La idolatría empieza cuando la gente rechaza lo que sabe acerca de Dios. En lugar de poner sus ojos en Él, el creador y sustentador de la vida, actúan como si fuera el centro del universo. ¿Sabe qué es lo que hace una persona idólatra? Le quita a Dios del centro de su vida y se coloca él mismo en el centro de su vida. En vez de adorar a Dios, se adora a sí mismo. Muy pronto inventa sus dioses, se ajusta muy bien a su egoísmo, sus planes y sus designios. Estos dioses pueden ser figuras de madera, pero también pueden ser metas o cosas que queremos tener, tales como el dinero, poder, comodidad. Idolatría no es solamente adorar a una imagen, es poner cualquier cosa como centro de adoración. Algunos, por ejemplo, adoran su trabajo. No tienen tiempo para servir a Dios porque tienen que trabajar. No tienen tiempo para compartir con su familia porque tienen que trabajar. No tienen tiempo para comer porque tienen que trabajar. El centro de su vida es su trabajo. El centro de su adoración y de su atención es su trabajo. Otro es el dinero. No puede hacer nada porque tiene que cuidar su dinero. No puede cuidar su familia porque tiene que cuidar su dinero. No puede dormir en paz porque tiene que cuidar su dinero. El centro de su vida y de su adoración es su dinero. Otros idolatran su estudio. No puede servir a Dios porque tiene que estudiar. Y está bien eso. Pero el centro de tu vida, todo eso estaba bien. Trabajar, ganar dinero, estudiar, todo está bien. Pero el centro de tu vida tiene que ser Dios. En el momento en que otra cosa ocupa el centro de tu vida, te estás convirtiendo en un idólatra. Pero vos me vas a decir, no, pero yo no adoro a ningún santo. Sí, pero no se trata solamente de adorar una imagen, un santo. Idolatría se trata de todo aquello que roba el lugar de Dios en tu vida, en tu corazón. Incluso la Biblia va mucho más allá y compara la idolatría con el adulterio, con la fornicación. Una de las cosas que Dios más aborrece es la idolatría. Dios espera que creamos en Él y le adoramos, aún sin verle ni tocarle. Pero lastimosamente el ser humano necesita ver y tocar algo para poder creer en Él. Y algo que es aborrecible a los ojos de Dios es querer representarle a Dios por medio de una figura para poder adorarle a Él, a esa figura, creyendo que le estamos adorando a Dios. Eso es lo más detestable para Dios. Aborrece la idolatría. William MacDonald dice lo siguiente: el hombre es instintivamente religioso. Ha de tener algún objeto de adoración. Cuando rehusó adorar al Dios viviente, se hizo otros dioses de madera y piedra, representando al hombre, aves, cuadrúpedos, reptiles. Y recordemos que el hombre se vuelve semejante a lo que adora. Escúcheme bien, el hombre se vuelve semejante a lo que adora. Al ir degenerando su concepto de la deidad, porque de adorar a Dios fueron bajando, empezaron a adorar al ser humano, de ser humano empezaron a adorar a las aves, cuadrúpedos y reptiles. Y al ir degenerando su deidad, su moralidad también se degenera. Si Dios es un reptil, entonces se siente libre de vivir como más bien le parece. Fíjese cómo se va dando la degradación del ser humano. Primero, las personas rechazan a Dios. Después, hace su propia idea. O sea, inventa su propio Dios de acuerdo a lo que él quiere. Luego caen en el pecado. Ahí tenemos pecado sexual, codicia, odio, envidia, homicidio, disensión, engaño, malicia, chisme, todos los pecados que vos puedas citar. Por último, crece su odio hacia Dios y animan a otros a que sientan lo mismo. Y así es como el hombre le roba la gloria a Dios. Primero niega su existencia, se hace su propio Dios y después empieza a odiar a Dios. Y no solamente eso, instiga a otros a odiar a Dios.
¿Qué hace el pecador? Dice William Barclay. En lugar de mirar hacia Dios, se mira a sí mismo, se enreda en vanas especulaciones y se cree sabio, cuando en realidad no es más que un necio. La Biblia dice, el necio dice en su corazón, no hay Dios. ¿Por qué? Porque hace de sus ideas, sus opiniones y sus especulaciones el principio y la ley de la vida. La necedad del pecador consiste en hacer al hombre dueño y señor de todas las cosas. La ira justa de Dios viene sobre la persona cuando no le glorifica a Dios, sino que haciéndose necio, cambia la gloria de Dios por cualquier otra cosa. Y después nos preguntamos, ¿cómo un Dios bueno puede ser tan malvado? ¿Cómo un Dios bueno puede hacer cosas tan malas? Y no es que Dios sea bueno ni que Dios sea malo, es que Dios es justo y la ira de Dios es justa. Cuando vemos que tanta gente le roba la gloria a Dios y pone en lugar de Dios pone cualquier otra cosa. Yo te pregunto hoy en día, ¿cuál es el centro de tu vida? ¿Qué es lo que está en primer lugar en tu vida? ¿Es Dios el centro de tu vida? ¿Es Dios el centro de tu familia? ¿El centro de todo lo que haces? ¿O le has robado la gloria a Dios? Como consecuencia de todo esto, como consecuencia de que las personas detuvieron con injusticia la verdad, rehusaron creer en Dios, le robaron la gloria a Dios, ¿saben qué pasó? Ellos fueron también entregados a sus deseos. El versículo 24 y 25 quisiera leer con ustedes. Entonces Dios les abandonó para que hicieran todas las cosas vergonzosas que deseaban en su corazón. Como resultado, usaron sus cuerpos para hacerse cosas viles y degradantes entre sí. Cambiaron la verdad acerca de Dios por una mentira y así rindieron culto y sirvieron a las cosas que Dios creó, pero no al Creador. Rindieron culto a lo creado, pero se olvidaron de adorar al Creador, quien es digno de eterna alabanza. Amén. Dios los entregó a la inmundicia, ya que cambiaron la verdad por la mentira. Eso es lo que hicieron, cambiaron la verdad por la mentira. Escuchen lo que dice la versión de la Biblia de las Américas. Dice, por consiguiente, Dios los entregó a la impureza en la lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Fueron entregados a la impureza. La NBI dice, por eso Dios los entregó a los malos deseos de sus corazones, que conducen a la impureza sexual, de modo que degradaron sus cuerpos los unos con los otros. Llegaron al grado más bajo de perversión humana que pueda existir. A causa de que el hombre decide cambiar la gloria de Dios incorruptible por la de hombres corruptibles, es decir, la idolatría, Dios los entregó a la inmundicia. Tenemos que tener en cuenta esto, mi querido amigo, porque la idolatría nos lleva a la inmoralidad. Hay una relación muy estrecha entre idolatría e inmoralidad. Entonces, ¿qué hace Dios? Como ellos decidieron atajar la verdad con injusticia, como ellos decidieron en su corazón no creer en Dios, como ellos decidieron robarle la gloria a Dios y hacerse sus propios dioses, Dios los dejó obrar según sus propios deseos, hasta que llegaron al grado más vil, de modo que los que no habían honrado a Dios se deshonraron a sí mismos. Una verdad bíblica es que cuando el ser humano rechaza a Dios y decide vivir a su antojo, Dios se aparta de él y lo deja obrar de acuerdo a sus deseos. Y esa es también una demostración de la ira de Dios. Cuando Dios dice, bueno, Él quiere hacer esto, Él quiere vivir así, voy a dejar que haga todo lo que quiera. Yo ya no le voy a hacer que se preocupe, yo ya no le voy a quebrantar, yo ya no le voy a hablar por medio de la conciencia, voy a dejar que haga todo lo que quiera. Y ahí es cuando el ser humano realmente llega a la degradación más baja que pueda llegar. La frase Dios los entregó, fíjense que se repite 3 veces. En el versículo 24, versículo 26 y versículo 28 se repite la frase Dios los entregó. Y es muy significativo esto. ¿Saben por qué? Porque da a entender que Dios abandona o entrega al hombre para que éste continúe haciendo lo que en su rebeldía desea hacer. Dice en Apocalipsis que el que es inmundo, que sea más inmundo todavía. Indica la terrible verdad de que si las personas continúan rechazando a Dios, el Señor las abandona a sus crecientes actividades inmorales y autodestructivas. Eso es lo que dice el versículo 24. Deshonraron entre sí sus propios cuerpos, el cuerpo que Dios le había dado para que sea templo del Espíritu Santo. Lo que hacen es corromper su cuerpo, destruir su cuerpo. Se encargan de destrozar el cuerpo que Dios le había regalado. ¿Saben por qué?
porque Dios se ha apartado de ellos. Así es como Dios demuestra también su ira sobre los seres humanos, dejando que hagan todo lo que quieran hacer. Famoso eso es cuando el papá le dice a su hijo: Ani, no vayan a más mi hijo a hacer eso, no hagan, Ani, ven a hacer ella poti pesa, ¿verdad? Famoso, el papá le dice, hasta que el hijo igual sigue haciendo. Entonces llega un punto en el que el papá dice: bueno, voy a dejar, anda así que hace lo que querés. Y ya no se mete en su vida, hasta que llega al punto en el que se golpea todo, se tartala todo, y ahí vuelve otra vez a su papá diciendo que tenía razón, había sido. La misma cosa sucede con Dios. Dice en Proverbios que Dios al que ama disciplina, Dios corrige. Y si Dios te corrige, si Dios te disciplina, es porque Dios te ama. Si Dios te quebranta, es porque Dios te ama. Si Dios te sigue hablando en tu conciencia, es porque Dios te ama y quiere que vos te arrepientas y que vuelvas a Él. Pero si vos ya no podés pecar tranquilamente sin sentir el mínimo remordimiento, y vos podés hacer todo lo que querés hacer sin sentir la mínima preocupación y el mínimo quebranto, eso quiere decir que estás bajo la ira de Dios y tenés que pedirle socorro a Dios. O si no, vas a llegar, así como dicen Romanos, al grado más vil, deshonrando tu propio cuerpo. Dios los entregó a los hombres a la inmundicia para que sus cuerpos sean deshonrados por sí mismos. ¿Sabes qué? Por lo general, Dios no interfiere en nuestras decisiones que van en contra de su voluntad. Por eso Dios nos dejó el libre albedrío, para que cada uno decida lo que quiere hacer. Nos permite declarar nuestra aparente independencia. Uno dice: yo soy independiente, hago lo que quiero, yo puedo moverme como yo quiero, no soy como los cristianos que son esclavos de su iglesia. Yo soy libre. A pesar de que sabe que en poco tiempo seremos esclavos de nuestra rebeldía y perderemos la libertad. Dios sabe, tarde o temprano te convertís en esclavo de tus propios deseos, tus propios placeres. El versículo 25 dice: la verdad de Dios por una mentira. Cambiaron la verdad de Dios por una mentira. Está haciendo referencia a la idolatría. Este abandono de Dios tuvo lugar porque abandonaron la verdad acerca de Él por la mentira de idolatría. Un ídolo es una mentira, una falsa representación de Dios. Si vos querés representarle a Dios por medio de una figura, te estás mintiendo a vos mismo. Eso no puede representar jamás a Dios. Un idólatra adora la imagen de una criatura y de esta manera insulta y deshonra al Creador, que es eternamente digno de honra y gloria y no de insulto. Una de las cosas que Dios aborrece es la idolatría. Este abandono de Dios tuvo lugar porque primero abandonaron la verdad acerca de Él por la mentira de la idolatría. ¿Qué hicieron? Se engañaron a sí mismos y dijeron: vamos a crear nosotros nuestro propio Dios. Un Dios que nosotros podamos tocar y podamos palpar y podamos sentir, como dice el pueblo de Israel cuando estaba en el desierto. Dijeron: vamos a crear un propio Dios, un Dios que nosotros podamos verle y tocarle, no un Dios que solamente Moisés puede escucharle. Y cambiaron a Dios por una mentira. Desde el momento en que vos decidís dar la espalda a Dios y vivir de acuerdo a tus planes, sin tener en cuenta los mandamientos de Dios, Él te abandona a tu suerte, para que hagas todo lo que quieras hacer, viviendo a tu antojo y viviendo a tu manera. Dios nunca va a ponerte restricciones. Él te va a dejar que vos hagas todo lo que quieras hacer. Pero va a llegar un día en el que vas a rendirle cuenta a Él por todo lo que hiciste. Esa libertad aparente que vos decís que tenés va a llegar a su fin, cuando tengamos que rendirle cuentas a Dios. Entonces, quisiera dejar hasta aquí, hasta el versículo 25, y el próximo domingo, Dios mediante, vamos a continuar el versículo 26 al 32. ¿Cómo un Dios justo puede manifestar su ira? ¿Por qué el Dios justo manifiesta su ira? Número 1, dijimos, porque los hombres rechazaron la revelación que Dios le dio. ¿Cómo el hombre rechaza la revelación de Dios? Número 1, deteniendo con injusticia la verdad, rehusando creer en Dios, robando la gloria a Dios y entregados a sus deseos. Si usted está viviendo de una de estas formas que hemos citado anteriormente, debe entender que podría estar bajo la ira de Dios. Si vos estás viviendo de una de estas formas, estás bajo la ira de Dios. Pero tenés que recordar que hay un Dios justo y santo. Por lo tanto, no puede tolerar el pecado. Pero en su infinito amor, Dios ha provisto una forma en la que vos podés escapar de esa ira, es poniendo tu confianza en Jesús. Si vos te das cuenta, estás viviendo en una de estas formas, negando la existencia de Dios, siendo una persona idólatra, siendo una persona entregada a tus deseos y queriendo constantemente obstruir la verdad de Dios con injusticia, estás bajo la ira de Dios. Pero no te desesperes, puedes escapar de esa ira poniendo tu confianza en Jesús.
No hay forma de alcanzar el amor y la misericordia de Dios que no sea por medio de Jesucristo. En su gracia infinita, Dios ha provisto el único sacrificio aceptable y suficiente para que el pecador pueda escapar de la condenación que resulta del pecado. Hoy es el día de escapar de la ira de Dios y vivir bajo su gracia. Entonces, siendo sinceros, uno dice, ¿es justo Dios al derramar su ira sobre el ser humano? Es justo. Porque los seres humanos no somos buenos. Y si Dios realmente fuera malo, hace mucho nos hubiera destruido a todos. Porque merecemos muchas cosas más por la maldad y la dureza de nuestro corazón. Hoy te animo a que puedas acercarte al Señor. Hoy te animo a que puedas disfrutar de Él. Y quisiera que escuchemos esta ira, Señor. Y quiero entrar bajo tu gracia. Hoy te abro mi corazón. Quiero que entres en mi vida. Quiero que me limpies. Quiero que tu gracia llene mi corazón. Quiero vivir bajo tu gracia. Quiero ser tu hijo. Perdona mis pecados, Señor. Límpiame de mis maldades. Y escribe mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Estamos muy contentos de poder compartir con ustedes, de que nos pueda acompañar. Veo que muchos estuvieron escribiendo sus peticiones de oración. Y yo tengo 2 pedidos específicos en esta noche antes de terminar. Tenemos todavía tiempo, ¿verdad? Entonces vamos a orar. Me pidieron oración por la señora Inocencia Duarte. Ella es la mamá del muchachito Julio Duarte, que estaba compartiendo con nosotros también. Está en el grupo del Evangelio Cambia, Julio Duarte. Vamos a orar por su mamá, Inocencia Duarte. Y la mamá también de mi amigo Rolando, se llama Eulalia Báez. Vamos a orar por estas 2 personas. No sé si hay alguien más que está enfermo. Señor Carlos Amarilla, dice. Carlos Amarilla, que está enfermo. Vamos a orar por estas personas, ¿sí?